muchos libros que se habla sobre ellos y es hasta algo que parece pues como si se hubiera puesto incluso de moda. Pero realmente hay que tener en cuenta que los sueños forman parte de lo que es un fenómeno realmente pues arcaico, ¿no? Desde que el mundo existe y desde que existen en el hombre, pues los sueños también existen y por lo tanto, si nos fijamos, desde tiempos inmemorables siempre el hombre le ha dado una importancia capital a lo que acontecía durante sus horas de sueño, ¿no? Si retrocedemos en el tiempo, veremos por ejemplo que los sacerdotes de Apolo de la antigua Grecia, pues ellos se dice que sumían a los enfermos en un profundo sueño, intentaban que durmieran y a través de ese sueño pues les iban haciendo preguntas. Los sacerdotes preguntaban a aquel que estaba así como dormido para que el mismo enfermo fuera investigando en el mundo de los sueños la causa de la enfermedad, ¿no? Si nos fijamos también, por ejemplo, pues vemos que realmente Dios habla a los profetas principalmente a través de los sueños, no solo a los profetas, pero lo renombrado es a los profetas como por ejemplo Abraham, Noé, Moisés, Daniel. Así vemos cuando nos dicen las Sagradas Escrituras y mencionan el arca que tuvo que construir Noé con unas determinadas medidas específicas. Todo eso es simbólico, porque eso no fue algo físico que aconteciera, ¿no? Pero todas esas revelaciones se producían pues principalmente a través de los sueños. Lo mismo en el caso de Abraham, que fue capaz de guiar pues a todo un pueblo, ¿verdad? Entonces también todas las instrucciones que él iba recibiendo, esto lo vemos nosotros reflejado en la vida de Abraham, pues él siempre recibía mensajes de Dios, ¿no? Y le iba diciendo lo que tenía que hacer, etcétera, ¿no? O por ejemplo también en el caso de Moisés, Moisés también era un avatara, y entonces pues también recibía indicaciones a través de los sueños de cómo pues liberar al pueblo judío de la esclavitud egipcia, o una semi-esclavitud, etcétera, ¿no? Y así vemos que desde la antigüedad, si nos remontamos a épocas muy lejanas en el tiempo, pues se le da una importancia pues capital, como digo, a los sueños. Si ahora lo miramos bajo el punto de vista un poco más contemporáneo y lo miramos en el ámbito, por ejemplo, pues de la teogonía, pues también, quizá la teogonía no sería tan contemporánea como la filosofía, la literatura, la ciencia o la psicología, que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Porque la teogonía habla de los textos sagrados y la mayoría de textos sagrados, pues los más importantes vienen de épocas ancestrales, ¿no? Como por ejemplo, pues las Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras mencionan infinidad de sueños. El caso es que los sueños que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras son sueños que están llenos de simbolismo y para poderlos comprender se tiene que saber, pues, interpretar el significado de los símbolos, porque los sueños no pueden tomarse de una forma literal, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la Biblia, pues, el famoso sueño que tenía de forma repetitiva un faraón del antiguo Egipto, donde constantemente pues soñaba con aquel famoso sueño de las 7 vacas gordas, con 7 vacas flacas que se comían unas a las otras, y él despertaba angustiado de aquel sueño y no sabía qué significado tenía y lo tenía de forma repetitiva pues prácticamente casi cada noche. Precisamente cuenta la historia, ¿no?, que preso en aquellas mazmorras se encontraba el padre de Jesús, José el Hebreo, y él tenía fama de ser un gran oniromante, y entonces pues lo llamaron y le dijeron, a ver, ya que tú eres capaz de interpretar los sueños a los presos y puedes decir lo que va a decidir el faraón para cada uno de ellos, porque lo hacía, a uno le decía, a ti te colgarán, tú te darán libertad, etcétera, ¿no? Dijo, pues interprétame a mí este sueño, ¿no? Y entonces, pues, le interpretó... Hola, buenas tardes. Hola. Sí, sentarme. Le interpretó este sueño
Entonces, pues bueno, tal y como cuenta la historia judía, pues aquello le valió que José, el padre de Jesús, pues entrase a formar parte de aquella corte faraónica, pues como un gran iniciado que era, y bueno, pues tuvo muchos cargos diferentes, ostentó diferentes cargos importantes, ¿no? Por lo tanto, vemos que desde siempre, como decíamos al inicio, a los sueños se le ha dado una importancia capital. Si lo miramos, como digo ahora sí, en un aspecto un poco más contemporáneo, pues también veremos que en el ámbito de la filosofía también se le da mucha importancia a los sueños. Por ejemplo, tenemos pues un famoso filósofo, ¿no?, donde los haya, que como todos habremos escuchado en alguna ocasión, que es Platón. Y Platón decía algo muy importante referente a los sueños, ¿no? Y decía: para conocer a un hombre, primero hay que conocer sus sueños. Y esto verdaderamente es así, porque nosotros podemos creer que somos de una determinada manera, y a lo mejor, pues, tenemos aspectos ocultos que hasta incluso nosotros desconocemos. Estos aspectos ocultos, en algunas ocasiones, se expresan a través de los sueños. Pondremos un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que alguien dice: hombre, pues yo no soy ladrona, nunca he robado ni soy ladrona, no robaría nunca, ¿no? Y realmente pues es así, esa persona no ha robado nunca y por lo tanto no podemos dar el calificativo de ladrona. Sin embargo, pues en un determinado momento, un día, sueña que tiene la oportunidad de robar, mucho o poco, da lo mismo, porque es el hecho en sí, y aquella persona dice: bueno, como no me va a ver nadie, voy a coger esto. Y se despierta y dice: fíjate, yo que nunca robo, he soñado que robaba, pero bueno, no tiene importancia porque es un sueño. Claro, sí tiene importancia. Tiene importancia lo que se haga en sueños, porque resulta ser que en sueños tú sigues siendo la misma persona, no te conviertes en otra persona ni en un animal, sigues siendo la misma. Nosotros, los seres humanos, todos, somos lo que somos, lo bueno y lo malo, allí donde estemos y allí donde vayamos. Tanto si estamos en este plano material como si estamos en otros planos de conciencia, que es lo que se conoce como sueños. Ahora lo explicaremos un poco más. Entonces, vayamos donde vayamos y estemos donde estemos, seguimos siendo nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos sí tiene una importancia, y aunque sea en sueños. Los sueños expresan en muchas ocasiones, como he dicho antes, aspectos ocultos del hombre y de la mujer, claro, incluso pues en algunas veces represiones, ¿no? A lo mejor hay alguien que dice: yo nunca jamás sería infiel a mi pareja, por ejemplo, pero luego en sueños pues se ve siendo infiel a la pareja. Bueno, pero era un sueño, sí, pero eras tú quien llevaba eso a cabo. Por lo tanto, los sueños sí dan información sobre lo que verdaderamente somos nosotros. Nuestro subconsciente, ¿no? Delatan muchos aspectos ocultos del hombre. Y es por eso que Platón decía: para conocer verdaderamente a un hombre o obviamente a una mujer, pues es importante también conocer sus sueños. En sueños se expresan muchos traumas, muchos complejos, etcétera, tal y como indica, y lo veremos un poco más adelante, pues el psicoanalista moderno, este tan famoso que hubo, que se llamó pues Sigmund Freud. Entonces, si lo miramos también bajo el punto de vista de la literatura, pues también encontramos que a los sueños se les da importancia. No es algo moderno que nos hayamos sacado de la manga y de vamos a hablar de los sueños, no, es que siempre para el hombre ha tenido una importancia esto. Y es por eso que también en el ámbito de la literatura, pues hay grandes literatos que hablan sobre la trascendencia y la importancia de los sueños. Por ejemplo, Calderón de la Barca decía algo, pues que si uno medita en ello, puede comprender a lo mejor el sentido oculto, ¿no? Y decía: la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y esto pues es algo bastante importante, porque él venía a expresar que los seres humanos tenemos tendencia a creer que estamos despiertos porque tenemos los 5 sentidos activos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Y cuando alguien
está privado de los sentidos físicos, es cuando se cree pues, que esa persona está inconsciente o está dormida, ¿verdad? Pero sin embargo, el ser humano no solamente duerme durante las horas de sueño, sino que a lo largo del día la conciencia humana, el ser interior profundo de cada quien, el alma, como le queramos nosotros llamar, pues no suele expresarse demasiado. Y es por eso que cometemos errores que en ocasiones nos hacen sufrir, a veces hacen sufrir a otros o al mundo en general, ¿no? Todo esto que está pasando en el planeta Tierra, porque es una cosa ya general, el caos, todo esto es fruto de la inconsciencia, de la inconsciencia. Evidentemente que de la inconsciencia por parte de los gobernantes, pero tampoco vamos a echarles la culpa exclusivamente a ellos, porque hubo otro eminente literato, filósofo también, que se llamó Immanuel Kant, que lo decía, ¿no? Lo que es el individuo es la masa y viceversa. Por lo tanto, nosotros realmente en este mundo tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Eso sí, no significa que tengamos que estar de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero si uno tiene que vivir determinadas circunstancias, pues también tendrán una razón de ser, ¿no? Por eso, como digo, Calderón de la Barca decía, la vida es sueño y los sueños sueños son, como queriendo decir, una vida que no es plenamente consciente la persona de lo que está viviendo, pues es como el que está soñando, no tiene importancia, es una vida banal, ¿verdad? Bien, nos encontramos también, por ejemplo, bajo el punto de vista de la ciencia, también se le da importancia. Por ejemplo, había un premio Nobel, que fue el descubridor de la vitamina C, y este señor, George, si no me falla la memoria, se llamaba, le preguntaron, hombre, ¿usted de dónde saca tanta inventiva en la ciencia y la investigación, etcétera, ¿no? Y el hombre contestó, porque mis trabajos de investigación no terminan cuando me levanto de la silla del laboratorio, sino que prosiguen en sueños. Esto es algo que a una escala mucho menor hemos podido comprobar a lo largo del tiempo que venimos dedicándonos a dar este tipo de estudios, ¿no? Y es curioso porque hay personas, sobre todo en la época de la adolescencia, porque después de la adolescencia los sueños suelen... Las personas que... Hasta la adolescencia la gente suele en general recordar los sueños. A partir de la adolescencia, pues ya empieza a menguar lo que es la memoria onírica. Pero hay personas que lo comentaban, que a lo mejor pues estaban haciendo los deberes y tenían un problema, por ejemplo de matemáticas, que pues no sabían resolver. Y se iban a dormir pues pensando en aquello, ¿cómo es aquello? Y a la mañana siguiente, esto varias personas se lo han mencionado, y a la mañana siguiente cuando se despertaban, pues sabían cómo resolver pues aquel teorema o aquella ecuación, etcétera, ¿no? Esto pues es parecido a lo que decía George, mi trabajo no termina cuando me levanto de la silla, sino que prosiguen sueños. Lo mismo que decía dentro del campo de la literatura, por ejemplo, Robert Louis Stevenson, que fue aquel escritor que vivió en Samoa, que escribió, entre otras obras, La isla del tesoro, ¿no? Y en una ocasión también le preguntaron, ¿de dónde sacó usted tanta inventiva para narrar unas historias? Y el hombre decía, es muy fácil, porque me acuesto y cuando me quedo dormido empiezo a vivir unas historias que cuando me despierto las escribo. Y cuando me vuelvo a acostar, vuelvo a reanudar la historia en el punto donde lo dejé la noche anterior. Esto es algo que le ha ocurrido a otras personas, también. No son casos excepcionales, no. Porque hay mucha gente, y probablemente vosotras y vosotros, algunos, o os ha pasado, o habéis escuchado a alguien que a lo mejor ha dicho, estaba soñando y me he despertado y luego he continuado otra vez con el mismo sueño, ¿verdad? A veces uno no quiere porque a lo mejor el sueño es malo, pero otra vez, o a veces el sueño es bueno, es gratificante, ¿no? Claro. Después, si lo miramos bajo el punto de vista de la psicología, pues los sueños tienen también muchísima importancia, que es lo que más nos importa, el aspecto psicológico de los sueños, ¿no? Y aquí, pues sí que hacemos mención a lo que hemos dicho anteriormente, a el psicoanalista Sigmund Freud. Hay que decir que Freud pues tenía una mente un poquito privilegiada, porque él era capaz de investigar en el subconsciente, etcétera, ¿no?
no es que fuese el primero, porque esto ya lo venían haciendo los griegos y los egipcios y etcétera, desde hacía milenios, pero sí que es verdad que en la época moderna, pues él tuvo mucho, como sabemos, mucho renombre. Sin embargo, Freud no se adentró dentro del campo del esoterismo. Él se quedó en la superficie de lo que es, en realidad, pues el fenómeno sueños. Sin embargo, hubo un discípulo suyo, llamado Carl Jung, Gustav Carl Jung, un austríaco, que él sí profundizó no solamente en el aspecto de los sueños, sino en general en lo que es el esoterismo. Intentó buscar los aspectos ocultos del hombre. Y entre esos aspectos ocultos están los sueños. Precisamente la investigación de los sueños por parte de Jung le hizo crear una escuela que yo creo que todavía está vigente hoy en día en Alemania, que se llama la Vestal Alemana, donde se investiga pues, sobre el tema de los sueños. Jung escribió muchos libros esotéricos muy interesantes sobre los sueños y sobre otras cosas, por ejemplo, Sueños, Recuerdos y Pensamientos, que es una especie de autobiografía que le permitió escribir a una discípula suya, narrando él sus recuerdos, sus pensamientos y sus sueños, por eso se titula así, ¿no? Después también escribió La alquimia y la religión, Los sueños y la religión, escribió varios, ¿no? Y entonces, pues todo esto lo investigó porque Jung comprobó que había un determinado tipo de sueños que eran comunes a personas que vivían en el norte del planeta o en el sur, en el este o en el oeste. Y entonces, claro, él se dio cuenta de que habían una especie de arquetipos, ¿verdad?, oníricos, que los tenían, pues en sí, todas las personas. Por lo tanto, eso lo fascinó y le hizo pues investigar más profundamente. Tanto es así que incluso él mismo llegó a tener pues, infinidad de sueños premonitorios, ¿no? Por ejemplo, él explica que en el momento en que vio que verdaderamente tenían mucha importancia los sueños en el ser humano fue una de las primeras ocasiones, pues cuando explica que él soñó una noche que una ola de hielo, de nieve y frío asolaba gran parte de Centro Europa. Y al cabo de una semana se declaró la Primera Guerra Mundial. Justo en aquella zona donde él había visto aquel hielo, etcétera, fue donde la guerra fue más cruenta. Entonces él se dio cuenta que habían sueños que eran diferentes. Comprobó, a través de esa experiencia, que todos los sueños no eran iguales. Para Freud, sí. Para Freud todos los sueños en sí eran desahogos de la mente, ¿no? Entonces Freud decía, por ejemplo, pues que ponía el ejemplo de que si se sometía a una mecanógrafa a un movimiento motor o motriz durante 8 horas seguidas, pues que luego, por la noche, era lógico que aquella persona cuando se iba a dormir seguía con el movimiento motriz porque el cuerpo físico estaba pues saturado de aquello, ¿no? Y hasta podía soñar que la máquina pues tenía patas y corría y la perseguía, etcétera, ¿no? Pero Freud sí tenía una perspectiva, como todos sabemos, muy sexual de los sueños, porque realmente es así, los sueños siempre tienen, prácticamente, la inmensa mayoría, tienen un trasfondo sexual, pero también tienen otros aspectos. Y en eso es en lo que profundizó Jung. Entonces Jung se dio cuenta que todos los sueños no son iguales, que no se pueden catalogar a todos los sueños por lo mismo, y a él ese tipo de sueños que no sabía verdaderamente, pues hasta que investigó un poco más de dónde provenían, él los denominó como sueños extraordinarios. Entonces, claro, nosotros coincidimos con estas afirmaciones de Jung de que verdaderamente todos los sueños no son iguales, sino que existen diferentes tipos de sueños. Existen diferentes tipos de sueños debido a que existen diferentes tipos de personas, todos no somos iguales. Una persona, por ejemplo, atea, que no le interese nada el tema espiritual, trascendental, que no se cuestione el porqué de la existencia, por ejemplo, no puede tener pues el mismo tipo de sueños que, pongamos por el caso, pues un místico, ¿verdad? Un místico y un ateo no tendrían el mismo tipo de sueños, son personas diferentes.
como todos somos distintos, hay diferentes tipos de sueños. Por ejemplo, podríamos decir que hay muchos, pero los reagrupamos en tres, en mecánicos, proféticos y simbólicos. Los sueños mecánicos son este tipo de sueños que mencionaba Freud. Sueños repetitivos, sueños mecánicos, que son repeticiones de cosas que hemos hecho durante el día. Y esto nos habrá pasado a muchos. Uno, pues a lo mejor tiene un problema y está todo el día dándole vueltas a ese problema. Claro, llega la noche, se va a dormir, me voy a dormir a ver si desconecto. No, no vas a desconectar, porque si tú has saturado la mente de eso, cuando te vayas a dormir, la saturación a la que la has sometido te va a volver a proyectar imágenes relacionadas con ese mismo problema. Hay sueños relacionados con la mente, con el intelecto, hay sueños relacionados con la sexualidad, hay sueños relacionados con los movimientos motrices, como decía Freud, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, pues, pongamos el caso que sea cocinero, ¿no? Y esté durante 8 horas, pues, cocinando, Claro, por la noche va a soñar que cocina. Eso es un sueño mecánico, porque es una proyección de la mente. O alguien que durante el día pues ha estado buscando, por ejemplo, las épocas de las rebajas, que uno ve la gente, ¿no? Cómo se pone en las tiendas y desde por la mañana hasta por la noche buscando las rebajas y las tiendas. Claro, si uno está todo el día 8 o 9 horas buscando y las rebajas y esto, y luego se va a dormir, va a soñar con zapatos, bolsos, vestidos, porque eso es lo que está en la mente. Esos son sueños mecánicos. ¿Los sueños mecánicos tienen importancia? ¿Una trascendencia espiritual? Pues sí, también. Porque tal y como decía Platón, para conocer a un hombre hay que conocer sus sueños. Y si alguien tiene este tipo de sueños, nos está diciendo que es una persona espiritualmente cero. No le interesa nada de tipo trascendental. Entonces sus sueños son sueños materialistas, relacionados solamente con los aspectos materiales del mundo físico. Y eso es importante, porque hay mucha gente, muchísima, que por el hecho a lo mejor de leer libros espirituales, de crecimiento personal o como le queramos nosotros llamar, por el hecho de asistir a conferencias, por el hecho de haber hecho 4 cursos de algo, se creen que están en el camino espiritual o que son personas espirituales. Eso dependerá de muchas cosas, pero los sueños van a delatar si sí o si no. Si esa persona tiene, pues, de forma más o menos secuencial, frecuente, sueños espirituales, revelaciones, etc., pues sí, pero si los sueños que tiene son de esas características, por mucho que se crea que es espiritual, no estamos hablando, no tenemos ante nosotros una persona espiritual. Por lo tanto, aquí no vamos a juzgar a nadie, ni muchísimo menos, porque cada uno es libre de tener y hacer con su vida lo que quiera. Pero la finalidad de estos cursos sí que es explicar para que cada uno pueda autoconocerse, porque esa es la base fundamental para poder vivir el camino iniciático, el camino espiritual, etc. Entonces, si alguien quiere saber si es espiritual o no, eso lo delata el tipo de sueños que tenga, y cada uno en función de los sueños que tenga, pues puede saber en el punto en el que se encuentra, ¿no? Hay otro tipo de sueños que son los sueños proféticos. Los sueños proféticos son un tipo de sueños que se cumplen. Uno sueña algo y luego pasa. A lo largo de la historia han habido sueños proféticos importantes. Por ejemplo, hace poco dieron una película de Cleopatra. No hace mucho la dieron por la televisión. Semana pasada, vi un trozo. Bueno, pues allí se ve como Julio César es advertido de que va a ser asesinado en el Senado. Calpurnia, su mujer, se lo dice. Y un astrólogo también. Y le escriben en un papel hasta quiénes van a ser sus asesinos. Él no quiere hacer caso y luego va, eso está en los libros de historia, ¿vale? Y le dan muerte, ¿no? Allí. Eso sería un sueño profético. Alguien que sueña algo que luego se cumple. También explica en el caso de una vidente en Estados Unidos, ¿no? Que era muy famosa, y esta soñó la muerte, el asesinato de John Fisher Kennedy. Y entonces, pues, llamó a la Casa Blanca, ¿no? ¿Os cuentan? ¿No? De esto, que llamó y les explicó, he soñado que iba a pasar esto, otro y tal. Y dijeron, bueno, pero es que el presidente ya ha salido para Dallas, ¿no? Que fue donde le dieron muerte.
Entonces todo aconteció tal y como aquella mujer había soñado y había visto. Esos son sueños proféticos, ¿no? Sueños que se tienen y luego se acaban cumpliendo. En el tema de los sueños proféticos, simbólicos, de todo, como todo en la vida, hay miles de escalones, hay diferentes grados, diferentes escalas. Digo esto porque, por ejemplo, el de Julio César o muchos otros que han podido existir, pues claro, son así un poco renombrados, se conocen, pero es muy probable que a alguno de los que estáis aquí os haya pasado o hayáis escuchado a alguien que le ha sucedido, yo sí he conocido gente, que también ha tenido algún sueño profético. ¿De una trascendencia menor? Pues sí, pero también sigue siendo un sueño profético. Normalmente casi todo el mundo tiene de vez en cuando algún sueño profético. Por ejemplo, pues a lo mejor soñamos con una persona, ¿no? Y uno se despierta y dice, fíjate, he soñado con fulanita y hace 15 años que no la veo. No sé ni dónde debe de estar. Y a la semana va andando uno por la calle, fulanita. O está uno en casa fregando los platos, ¡rin! ¡Ah, hombre! Fulanita, ¿verdad? ¡Qué casualidad! He soñado contigo. Claro, no es una casualidad. Lo que sucede es que cuando nosotros nos quedamos dormidos, ahora, en este preciso instante, nos encontramos en la tercera dimensión o mundo... A ver si encontramos un rotulador. Tercera dimensión o mundo de la materia. Pero hay más dimensiones en el cosmos. Esas dimensiones se perciben en lo que nosotros denominamos como sueños. Existe una cuarta, una quinta, una sexta, la séptima dimensión, la llamada dimensión desconocida, ¿no? Entonces, los acontecimientos de nuestra vida, de todo el mundo, del planeta, de los seres que lo habitan, va descendiendo de dimensión en dimensión hasta que finalmente queda plasmado en el mundo físico o en el mundo de la materia. Entonces, claro, hay ocasiones que si la persona tiene una memoria onírica y recuerda lo que ha acontecido en sueños cuando ha visitado la cuarta dimensión a través de su envoltura energética, el cuerpo físico está en la cama, pero sí hay un embrión de cuerpo astral que se traslada a estos lugares. Y por eso podemos nosotros vivir allí cosas distintas, Claro, uno puede soñar algo, lo que ha pasado es que ese algo lo ha visto antes de que se plasme en la tercera dimensión. Eso es lo que sería un sueño profético. Esto tiene importancia en la vida de las personas, porque hay cosas buenas que nos pasan y hay cosas malas. Entonces, claro, hay cosas malas que uno puede percibir y a lo mejor intentar solucionar antes de que acaben plasmándose en el mundo material. Porque hay cosas que cuando se han plasmado en el mundo material, pues se han plasmado y ya no pueden evitarse, ¿no? Por ejemplo, conozco el caso, me viene ahora a la memoria, ¿no? El caso de un familiar que íbamos a hacer un viaje y me dijo en el aeropuerto, he soñado esta noche que me robaban. Bueno, pues vamos a ir con cuidado, de que no te roben el bolso, ni... en fin, ¿verdad? Bueno, no lo robaron, pero le estafaron con una máquina fotográfica, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que se ven, pues si uno está alerta, a lo mejor se pueden evitar. Hay sueños de mayor importancia, sueños proféticos, me refiero, de mayor importancia y otros de menor trascendencia, ¿no? Entonces, como digo, los sueños proféticos son aquel tipo de sueños que acaban, pues, cumpliéndose. Los hay buenos, los hay malos. Después hay un tercer tipo de sueños, diríamos, que son los sueños simbólicos. Los sueños simbólicos son un tipo de sueños que nos dan mensajes a través de símbolos. El problema de los sueños simbólicos es que, claro, como utilizan un lenguaje simbólico, alquímico, cabalístico, la inmensa mayoría de personas, si no tienen un conocimiento, pues, esotérico real, no los comprenden. Entonces es cuando los sueños se toman de forma literal. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar personas que a lo mejor dicen, he soñado que me cambiaba de casa. Es muy raro porque yo no tengo intención de cambiarme de casa. O es muy raro porque no tengo dinero para comprar una casa. O es muy raro porque me acabo de cambiar. ¿Verdad? Claro, porque ese es un sueño simbólico. Eso no significa que vaya a ocurrir eso.
¿eh? O hay personas pues que a lo mejor pues sueñan que se muere alguien, por ejemplo un familiar, esto es bastante frecuente. Se despiertan angustiadas pensando que ese familiar se va a morir porque creen que es un sueño profético. Y la inmensa mayoría de ocasiones es un sueño simbólico. Por ejemplo, en el caso de cambiarse de casa, pues claro, eso habría que interpretarlo a la luz de la analogía o de la equivalencia, que es la forma de interpretar, una de las formas de interpretar los sueños. La casa, una casa física, es la representación de nuestra casa psicológica interna. Entonces, cambiarse de casa, pues si uno sueña que se cambia a una casa más grande, más bonita, con más luz, más bien decorada, etcétera, significa que estamos haciendo cambios psicológicos internos de nuestra casa interna, a mejor. Hay veces que no, hay veces que uno dice, me he ido y me iba a vivir a una casa llena de telarañas, sucia, bien ratas. Pues hay algo en tu vida que tendrías que modificar, porque esos son estados psicológicos tuyos internos en los que tú estás viviendo ahora. Tu propia casa psicológica es eso. Por ejemplo, en el otro ejemplo que hemos dicho de que se muera un familiar, allí tendríamos que analizarlo bajo la luz de la cábala fonética. Entonces, por ejemplo, tenemos que saber que cada uno de los nombres que tienen las personas tienen un significado. Todos los nombres significan algo. Salvador, pues significa eso, algo relacionado con salvar. Dolores significa algo relacionado con el dolor. Hay algunos que son relativamente fáciles de interpretar, como estos dos, Salvador, pues salvar. Dolores, pues dolor. Hay otros pues que se tiene que tener un conocimiento un poquito más profundo del significado de lo que es la cábala fonética, ¿no? Pero me vengo a referir que para interpretar nosotros los sueños, en primer lugar tenemos que descubrir, intuir, porque la palabra es intuir, si se trata de un sueño mecánico, profético o simbólico. Porque si no nos lo tomaremos literal y esperaremos que nos pase aquello, bueno o malo, y no va a suceder, porque no lo estás sabiendo interpretar. Los sueños, en realidad, son vivencias, tal y como hemos dicho hace un momentito, con el dibujo que hemos hecho, con las anotaciones, son vivencias en otras dimensiones. El problema es que, tal y como decía Calderón de la Barca, nosotros la vida la vivimos con la conciencia dormida. Sí que somos conscientes, sí que nos damos cuenta de que estamos despiertos porque respiramos, porque podemos ver, porque podemos sentir el aire, porque podemos comer, pero otra cosa es que la conciencia del ser humano esté activa. Por eso decía Calderón de la Barca que el ser humano sueña, ¿no? Entonces, claro, alguien que ya sueña un poco y vamos con nuestra historia cada día en la tercera dimensión, cuando se queda dormido, sigue soñando también en la cuarta. Y ese es el problema por el cual no sabemos interpretar los sueños, por el cual hay personas que ni siquiera los recuerdan. Porque eso es el estado de identificación con lo material que tenemos en el plano físico. En el caso de que empecemos a recordar los sueños, porque a la que uno empieza a hacer meditaciones, reflexiona sobre la vida, sobre su existencia, sobre el por qué estamos aquí, a la que empieza a haber un poco de cambio consciente en la persona, lo primero que cambian son los sueños. Hay cosas en el esoterismo que cuesta muchos años incluso de conquistar y uno tiene que poner mucho esfuerzo para conseguirlo. Hay otras cosas que no. Que al mínimo esfuerzo que hagamos vamos a ver un resultado. Ese es el caso de los sueños. A la que uno empieza a hacer un poquito de trabajo sobre sí mismo, de crecimiento personal, empiezan a cambiar los sueños. Si no se recordaban, se empiezan a recordar. Si eran en blanco y negro o de mala calidad, entre comillas, empiezan a ser
pues en colores más ilustrativos, recordamos más trozo o incluso más sueños, porque claro, de sueños uno se despierta y dice, ¡ay, soñé con fulanito! Sí, vamos a no sé dónde. ¿Y eso cuánto rato ha sido? ¿10 segundos? ¿20? ¿3 minutos? Porque tú has estado 8 horas. ¿Y el resto? Entonces, claro, cuando se empiezan a recordar los sueños, hay que intentar, si lo vemos oportuno, pues interpretarlos, ¿no? Y entonces es cuando aplicamos esto que mencionábamos, la analogía. La analogía, ya sabemos que significa equivalencia, y uno tiene un sueño y lo primero que tenemos que hacer es mirar ese sueño a qué puede equivaler, cómo lo podemos encajar en nuestra vida, en lo que estamos viviendo en esos momentos. Por ejemplo, pues uno sueña con una mujer que está embarazada, ¿no? Y uno dice, o uno se ve embarazada a sí mismo, ¿no? Eso anuncia, por equivalencia, una situación embarazosa. ¿Y dónde es esa situación embarazosa? Pues ¿dónde lo has soñado? ¿Dónde estabas tú? Hombre, yo estaba en el trabajo, ¿eh? Ah, pues va a ser ahí. No, estaba en una reunión familiar. Ah, pues va a ser en la reunión familiar, porque eso es así. O por ejemplo, pues imaginémonos, hay sueños pues relativamente fáciles de interpretar, otros son un poco más complicados, claro, ya hemos dicho que hay muchas escalas, ¿no? Ahora si por ejemplo vosotras esta noche soñáis que llegáis aquí y os encontráis esto, pues lleno de luz, con ventanales, rayos del sol que entran, aquí un gran maestro o una gran maestra dándoos unas grandes explicaciones, etc. Pues uno dice, bueno, pues no es muy difícil deducir que a mí me va a beneficiar ir a ese sitio, ¿no? Sin embargo, si soñáis que llegáis aquí y os encontráis, pues esto como la casa que hemos mencionado antes, llena de telarañas, con ratas, gente aquí agresiva, locura, uno dice, no, fíjate lo que he soñado, cómo es en realidad aquel lugar. Eso sería una interpretación de un sueño relativamente pues fácil. Los hay que, si los simbólicos son a veces un poquito más difíciles. Entonces uno, por analogía, por equivalencia, pues puede ver a qué se puede trasladar. Pues mira, iba a ir a casa de un amigo y cuando llegaba en la esquina me he encontrado un semáforo rojo y no se podía pasar, ¿eh? Pues ahí te están indicando que esa intención que tienes tú de ir a casa de ese amigo, probablemente o no vas a poder ir o no te conviene ir porque te están advirtiendo. El rojo todo el mundo sabe que anuncia peligro, un semáforo rojo que párate, ¿verdad? Vale. Eso sería la analogía. También nos podemos guiar para interpretarlos a través de la ley de contrarios. Esta es una ley cósmica que no se da en muchas ocasiones en los sueños, pero sí se da en algunas y por eso lo mencionamos. Uno sueña algo y es justo lo contrario. Por ejemplo, soñamos con dulces. Eso anuncia amarguras. ¿Dulces de qué tipo? Del que sean pasteles, caramelos, azúcar, todo lo dulce anuncia lo contrario, amarguras. Por ejemplo, nos vemos bailando, aunque si uno está bailando pues una danza ceremonial, una danza clásica, una danza étnica, pues no. Pero si nos vemos bailando música máquina, descontrolados, riéndonos, eso anuncia lágrimas y pesares, porque lo contrario, la diversión desenfrenada anuncia amargura. La risa anuncia lágrimas, siempre. Y las lágrimas suelen anunciar buenas nuevas, alegrías. Entonces, hay algunos, así, más o menos estos que hemos mencionado, que uno tiene que tener en cuenta porque justo soñar eso es lo contrario, ¿no? Otro punto por el cual nos podríamos guiar para poder interpretar los sueños es la cábala. La cábala existen dos tipos. La cábala fonética y la cábala numérica. La cábala fonética, tal y como hemos dicho, es la cábala que pues estudia el significado de los nombres y de las palabras. Y claro, pues aquí tendríamos que tenerlo en cuenta porque a lo mejor pues viene pues
Por ejemplo, soñamos, como hemos puesto el ejemplo de antes, ¿no? Que estamos en nuestra casa, que nos llaman a la puerta, abrimos la puerta y nos encontramos con una persona, que la conozcamos o no, pero a lo mejor intuimos, o nos lo dice ella misma, me llamo Dolores, o la conocemos y tiene el parecido de una amiga nuestra que se llama Dolores. Pues eso anuncia que va a llegar un dolor a tu casa, a través del significado del nombre. Por ejemplo, el mismo caso, pero en lugar de Dolores nos encontrásemos con alguien que se llama Milagros. Pues eso está indicando que una situación complicada que tú estás viviendo se va a solucionar, porque un milagro es eso, algo que se soluciona, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, para interpretar los sueños, los números. Los números tienen valor del 1 al 22 inclusive. Pasado este número, hay que sumar los dígitos. Por ejemplo, uno sueña con el 322. Como número, podríamos decir que cabalístico no existe, tendríamos que sumar los dígitos. Y entonces, nos daría el número 7. Si fuese un número más largo, y en vez de 7 nos diese 71, seguiríamos sumando hasta reducirlo a un número como 22 o menor. Entonces sería pues el 8. Aquí en este caso tendríamos nosotros que saber un poco el significado de cada número. Después os daré un folio donde de forma muy escueta y muy resumida está el significado de cada número, por lo menos para que uno tenga nociones de si es bueno, si es malo. Entonces, claro, básicamente para poder interpretar los sueños hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿A qué podemos equiparar eso en nuestra vida? Que no sea justo lo contrario, y también tener muy en cuenta la cábala fonética y la numérica. Eso después de haber intentado intuir si se trata de un sueño mecánico, de un sueño profético o de un sueño simbólico. ¿Cómo lo sabemos? Pues la intuición lo dice. Si nosotros prestamos atención a los sueños, iremos aprendiendo cosas de los sueños. Y poco a poco se irá desarrollando en nosotros un sentido que nos hará intuir si eso es mecánico. Mecánico es fácil relativamente verlo, porque son cosas que suelen estar muy relacionadas con la vida de uno. Y uno dice, claro, es que me he discutido y he soñado que me volví a discutir. Pues ¿qué significa? Pues lo mismo que antes, ¿verdad? O profético y simbólico, pues bueno, ahí hay que intentar pues averiguar si es algo que se va a cumplir tal cual o si tiene un simbolismo. Esto poco a poco uno lo va aprendiendo a discernir. Y si no, pues se hace una meditación para ver aquello que he soñado, qué sensación me deja. Porque para la interpretación de los sueños es muy importante las sensaciones. Hay veces que uno tiene un sueño que le parece bonito, pero le deja una mala sensación. Hay que guiarse más por la sensación que por lo que uno ha visto. Por ejemplo, alguien nos viene y nos da un ramo de flores muy bonito, pero la sensación que nos da esa persona es mala. Eso era negativo, aunque te venga con un ramo de flores, porque a lo mejor es una hipocresía, ¿verdad?, de esa persona, y luego te va a traicionar, por ejemplo. Entonces, hay una yoga, un sistema muy efectivo para empezar a recordar los sueños, en el caso de que no los recordemos, o recordarlos más, en el caso de que ya los recordemos. Es una yoga que hay que hacer al acostarse y también al despertar. Cuando nos vamos a dormir, es importante el estado interno con el que nos vamos a dormir. Si hemos visto una película, pues, muy agresiva, pongamos el caso, vamos a soñar con eso. Porque, claro, es la impresión con la que tú te vas a dormir y te vas a proyectar con más metralletas de matar, la sangre, el que se ha caído de un balcón, hacia eso. Entonces, nosotros tenemos que procurar tener un estado correcto, de paz, de calma. Hay veces que uno ha tenido un día malo y un estado, eso se puede quitar. Una impresión se quita con otra. Eso se puede quitar cuando nos cogemos un libro, un buen libro, de esoterismo, y lo vamos leyendo. Eso que vayamos leyendo nos irá creando un estado interno que irá sustituyendo al del estrés del día, por ejemplo. O nos encendemos un incienso, nos relajamos, hacemos una meditación, respiraciones, leemos poesía, oramos. ¿Qué entendemos por orar? Orar es hablar con el Dios interno de cada quien, y todo el mundo tiene el suyo. Una parte, una chispa divina, todo el mundo la tiene.
Y orar es hablar, intentar conectar con esa chispa divinal. Eso es lo que se llama orar. Orar no solamente es, pues, lo que serían los beatos y las beatas. No, en el esoterismo los beatos poco camino tienen que recorrer. Entonces, el estado es muy importante y nos acostamos. Si podemos conseguir una piedra que se llama amatista, pues la cogemos, nos la ponemos en la mano, le pedimos a la parte viva, porque todo en la naturaleza está dotado de conciencia, le pedimos a la parte viva de ese mineral que nos ayude a recordar los sueños. La amatista tiene la facultad de ayudarnos a recordar los sueños. Nos la dejamos cerca de la mesita, y también, antes de dormir, podemos invocar a una parte de nuestro ser interior profundo que se llama Morfeo. Ya sabéis que Morfeo, si no ya lo decimos ahora, pero vaya, bastante conocido, que se le conoce como el dios del sueño. Y eso es una parte interna que todo ser humano tiene, a la que puede invocar y pedirle que le ayude a recordar los sueños, a aprender a interpretarlos, a intentar estar más consciente en esa región de los sueños. Y así, en ese estado, pidiendo eso un rato y en toda esa invocación y en ese estado nos vamos quedando dormidos. Entonces, claro, uno se polariza hacia eso. Entonces es muy importante al despertar. Al despertar, pues lo más importante es no moverse. Porque si uno se mueve, se agita la contrapartida astral, que es con lo que nos hemos proyectado hacia la región de los sueños, y se pierden los recuerdos oníricos. Entonces uno pone el despertador, lo apaga y se está quieto. Entonces, si nos podemos girar lentamente con los ojos cerrados, sin desconcentrarnos, concentrados en la última sensación, nos giramos sobre el lado izquierdo. Eso ya es el 50%. Eso ya nos garantiza el 50% de éxito. Y entonces uno así, en ese estado, poniéndose del lado derecho, sobre el lado derecho, intentamos buscar la última imagen, o la última, y no la recordamos, la última sensación. ¿Qué sensación tenía? Muy mala, ¿y dónde estaba y qué era? Y sin movernos, con los ojos cerrados, intentando penetrar otra vez dentro de eso, pero despiertos. Vendrá alguna imagen, de esa imagen uno va tirando, como una madeja, ¿verdad? De un hilo. Sí, me ha dicho esto, y entonces ¿qué más? A ver, bueno, este trozo ya me acuerdo, pero luego antes que eso estaba en otro lado, así. Hay un mantra es una palabra que cuando se pronuncia, produce un determinado efecto mágico. Y para recordar los sueños va muy bien el mantra Raom Gaom. Y se pronuncia flojito, o mentalmente, en el caso que uno tenga el cónyuge, Raom, Gaom, Raom, Gaom, seguido. Raom, Gaom, Raom, Gaom. Mientras voy intentando buscar la última imagen o sensación de lo que he tenido. Todo junto. Me voy metiendo ahí a ver qué era, y Raom, Gaom, Raom, Gaom. Este mantra permite atraer hacia nosotros los recuerdos oníricos. Bueno, pues ya me acuerdo de esto. Vale. Pues ahora lo que hay que hacer es tener siempre, si queremos aprender a interpretar los sueños y a recordarlos, el sistema es este. Hay que tener una libreta y un bolígrafo cerca. Hay sueños que uno dice, bueno, pues mira, esto ha sido que sí, claro, había estado haciendo aquello y he soñado con aquello. Bueno, pues sí, he soñado con aquello. Pero hay veces que hay sueños que nos dejan una sensación distinta. Y uno dice, ¿y qué quiere decir? Bueno, ahora no lo sabes, pero a lo mejor lo puedes saber más adelante, o luego en una meditación. Entonces uno, si es un sueño que le impacta, hay que apuntarlo, con todo el lujo de detalles, porque en un detalle puede estar la respuesta de todo. Y entonces lo apuntamos, en la cama, uno sin moverse, con los... esto, da igual la letra, luego lo pasa limpio... Y luego nos levantamos, porque si uno se despierta, se va al baño, así que sueña, pero primero voy a ir a beber agua que tengo sed, o primero voy a ir al baño y luego lo haré, no te vas a acordar.
es seguro, ¿eh? O muy poco. Sí, durante el día a veces vienen chispas. Ah, sí, es verdad, soñé con fulanito. Bueno, pero ¿qué más? ¿No? Porque esto es así. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, a ver si tenéis una pregunta. Voy a beber yo sí un vasito de agua ahora.